El doctor Andrés Páez me contagió la risa que le dio la caricatura de O'Neill. Es que sí, en realidad el presidente de la República hoy habla de hermanos después de haber maltratado cada sábado a cuánta persona se le cruza por la mente. Claro, el diálogo se vuelve más difícil, pero precisamente el diálogo reclamaba ayer el doctor Andrés Páez en una carta que dirigió al presidente de la República por la mañana antes de los acontecimientos luctuosos y penosos ocurridos en la provincia de Marona, Santiago, en la ciudad de Macas. El doctor Páez decía en su carta, y voy a leer las líneas más importantes: en medio del vértigo de la crisis suscitada por las vehementes protestas de varios sectores, estimo que usted debe capitalizarla para emprender en un proceso de diálogo con aquellos. Muchas serán las reacciones favorables al ver al primer mandatario buscando soluciones, uniendo al país, conversando con todos, incluso con sus opositores, entre los que me incluyo. Señor presidente, hágalo por el bien del país. Es verdad que usted ganó las elecciones, pero nadie le entregó un cheque en blanco. El poder no le pertenece, el poder es de la gente y por eso usted está en la obligación de escucharla. ¿Por qué, doctor Páez, envió usted esta carta? ¿Porque siente que el presidente de la República no está escuchando a la gente? Gracias, Jorge. Buenos días. Sí, yo siento que hay una postura absolutamente arrogante de no entender la dinámica de diferentes sectores, de partir de prejuicios para juzgar a los maestros, a los medios de comunicación, a los indígenas, de generalizar, de no hacer diferencias y sobre todo de no hacer lo más elemental para un mandatario, que es abrir las puertas y tender puentes con todos, porque el mandatario tiene que entender que dejó de ser candidato y que ahora es el presidente de todos, que ganó las elecciones, pero que eso no significa que pueda hacer lo que le viene en gana, y que el poder efectivamente está en sus manos, pero no es de él. El poder es de la gente, y la gente merece ser escuchada. Los maestros, no todos los maestros son del MPD, no todos, y muchos de esos maestros quieren ser evaluados, pero dicen, bueno, también capacítennos, y tenemos miedo de perder nuestras fuentes de trabajo. ¿Por qué no escuchar a esos maestros? Incluso a los aliados del presidente de la República desde el inicio de su mandato, que ha sido el MPD, que son los autores del secuestro a la educación en el Ecuador. Esas son las contradicciones que el presidente tiene que dar cuentas, pero más allá de eso, dialogar con los maestros, dialogar con los indígenas, entendiendo que los indígenas están mirando el problema del agua desde su concepción ancestral, es decir, para ellos la tierra, el territorio, es parte esencial de su vida, porque allí crecen, allí se educan, ahí trabajan sus hijos, ahí desarrollan todo su cosmovisión, y por lo tanto el agua es un elemento de su crecimiento, de su identidad, de su esencia. No es como los citadinos que abrimos la llave y la cerramos. El agua tiene una concepción diferente para los indígenas. Si es que hay esa concepción, hay que escucharlos. A los medios de comunicación, nadie dice que no han habido algunos que han recogido inexactamente una noticia, que se han proyectado a veces informaciones erradas, pero eso no puede confundirse con un ultraje a la libertad de expresión, porque por la libertad de expresión sabemos de los contratos del hermano del presidente, por la libertad de expresión conocimos de la red Peñaranda, por la libertad de expresión supimos de la Pichicorte y de hoy de la Corchocorte. Es decir, la libertad de expresión ha sido fundamental y no se puede confundir con el error de una persona que recoge inexactamente una noticia. Usted me llamó la atención que dice que debe conversar con todos, incluso contra los con sus opositores, entre los que me incluyo. ¿Usted es opositor al gobierno? Por supuesto. Yo pertenezco a un partido que se declaró el 24 de mayo en su convención nacional en Puerto Viejo en la oposición al régimen de Correa. ¿Usted está dispuesto a conversar con el presidente de la República? Por supuesto, porque soy un demócrata. ¿Está dispuesto a hablar de qué? Hablar de los grandes problemas del país y sobre todo de una agenda que el Ecuador debe tener. Yo creo que el presidente Correa debe plantearle al país un gran acuerdo nacional. Él tiene que capitalizar lo que él ha conseguido en las urnas y decirle al país, vamos a ir a un gran acuerdo nacional y voy a tener el valor, la hidalguía, la ponderación de incluso invitar a mis opositores. Si los opositores no quieren ir, si los gutierristas no quieren ir, si los socialcristianos no quieren ir, pues quedan desenmascarados ante el país. Pero el presidente Correa tiene la obligación de convocar. Pero para eso no es necesario que antes el presidente baje el tono, porque si descalifica tanto a tantos, es difícil que esa gente insultada y ofendida quiera hablar con el presidente. Por eso es que yo discrepo con una parte de lo que dijo Marco Murillo hace minutos aquí. El problema no es que el gobierno esté entrando en una ola de violencia, no. El gobierno ha vivido de la violencia desde que inició funciones. Con la violencia y ayudados por el MPD destruyeron
las puertas del Tribunal Supremo Electoral y se metieron en el Tribunal Constitucional y destrozaron varias oficinas. Agredieron a legisladores elegidos en las urnas. Y todos los sábados la virulencia verbal no será pues una forma de violencia. Los descalificativos a todo aquel que osa en pensar diferente al catecismo correísta no serán formas de violencia. ¿Y cuál es la respuesta ahora? Esas otras manifestaciones también violentas que desgraciadamente terminan en muertos. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo en esa carta al presidente? No escucha al círculo de aduladores que no están mirando al interés común. Están mirando en otra dirección. Escuche a la gente. El mayor deber de un mandatario es prestarle oídos a la gente. Que la gente, el ecuatoriano común y corriente tiene mucho más que decir y muchísimo menos intereses que ese círculo de aduladores que están ahí en lisonjas, ¿no? Y que con ello pretenden confundirle al presidente. Que el presidente entienda que eso les ha pasado a los últimos mandatarios. Claro. A Maguad decían, no se preocupe si hay unas 10 personas afuera protestando. ¿Qué es lo que pasó? Lo mismo le dijeron a Gutiérrez, lo mismo le dijeron a Bucarán. Mandatarios secuestrados por esos círculos de aduladores. El presidente tiene que mirar hacia afuera y ver lo que la gente está pensando, demandando, y decir, bueno, voy a escuchar, voy a tratar de asimilar la visión de los indígenas sobre el problema del agua. Voy a ver cuál es el problema de los maestros y decir, bueno, y una cosa, Jorge, que es importante. El presidente no puede seguir haciendo generalizaciones. No todos los maestros son del MPD, pues hable con los que no son del MPD y deje desenmascarados a los del MPD, que son los que han secuestrado la educación en este país. Hable con los indígenas y hable con los medios de comunicación, con todo el mundo, con los que quedan fuera de manos oficiales también, porque esos medios de comunicación son los que nos garantizan que haya libertad de expresión. Usted lo ha dicho. Gracias, doctor Páez, por haber estado aquí. Gracias también. El doctor Andrés Páez, de la Izquierda Democrática.